Entonces a empezar y ahorita les voy a compartir lo que es el tema de los, lo de los enlaces. Vamos entonces a mirar el tema que nos compete hoy, que nos habíamos quedado en la sesión anterior, en lo que era la parte de fechas. ¿Listo? Entonces por favor para tenerlo pues allí presente. Bueno, en esta oportunidad vamos a mirar que las fechas, como nosotros lo veíamos anteriormente, yo les comentaba. Una de las cosas que vamos a tener en cuenta es que es lo siguiente, y es que nosotros en este punto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que con el formato de fechas, siempre que nosotros vayamos a identificar lo que es el tema de años, pues sea por year, por el inglés que es así se escribe, mes pues es por month, día pues va a ser day, entonces pues aquí no hay problema, y las horas pues igual, y los minutes y seconds también, o sea los minutos y los segundos. Entonces ahora, ¿esto por qué va a ser importante? Porque cuando nosotros hablemos sobre lo que es la configuración de las horas, de lo que es el tema del formato de fecha, vamos a tener que pues trabajar con respecto pues a esta parte. Ahora, es importante tener en cuenta, bueno, eh, sí. Bueno, permítame un segundito, qué pena, permítame un momento, ya un momento, que es que me están pidiendo acá una ayudita. Entonces sí, imagínate una mano amiga, espérate, un segundito. Bueno, qué pena ir con ustedes, sí que estaba allí haciendo un favor. Entonces, como les decía, una de las cosas que nosotros pues vamos a tener en cuenta en este caso es que siempre que haya una categorización de lo que es la parte de fechas, nosotros pues la vamos a tener con esta parte. Ahora, aquí tenemos un ejemplo que es el lunes 5 de abril de 2046. Aquí hay que ver algo, siempre se va a manejar los días, pues si es completo o no, es en relación a lo que es la parte de, ¿cómo es que se llama? A lo que es la parte pues de, de, de lo que es, pues si nosotros necesitamos fechas largas o fechas cortas. Entonces, si uno observa dentro del formato como tal, va a ver que la D, la M, la Y, pues va a significar día, mes y año. Aquí es importante tener en cuenta algo muy clave, y es que cada vez que nosotros pongamos una D de más, una M de más, una Y, entonces se va completando como tal. Si ustedes se dan cuenta, pues D solito es 5, pero ya las dos D es 0,5. Lo mismo pasa acá con el mes, y lo mismo pasa pues en lo que es la parte pues de año. Ahora, aquí hay que tener en cuenta pues algo muy importante que nosotros pues vamos a tener presente, y es que cuando nosotros entonces observamos esta parte, vamos a observar que tenemos las 3D, y entonces va a entenderse como LUN, las 3M como VERE, y pues las 3Y pues como no se puede decir 0,46, pues sigue siendo 46, y aquí ya pues es totalmente completo. Esto dentro de los formatos que nosotros manejamos pues de texto, y que pues va a ser importante tenerlo pues ahí presente. Ahora, aquí una de las cosas que nosotros vamos a tener en cuenta es que cuando nosotros llegamos a presentar pues esa situación, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a observar que dentro de todo lo que nosotros pues tenemos, vamos a tener en cuenta que cuando nosotros hablemos del formato de fechas, aquí hay que ver que esto es como tal lo que es la parte de las fechas, y cómo se maneja pues esto. Lo primero es que Excel realmente nació para Excel. El día de la creación fue el 1 de enero del año 1900. Entonces, en ese sentido, va a ser importante identificar lo siguiente, y es que efectivamente cuando nosotros allí estamos mirando esa parte, nosotros estamos teniendo en cuenta que si partimos de esta fecha, ¿cierto? Entonces siempre va a haber como una especie de resta. Entonces es la forma en la cual Excel va a operar. O sea, es decir, cuando nosotros queremos decir, bueno, ¿cuántos días hay entre el 8 de junio y el 20 de junio? Entonces empezamos 8, 9, 10, 11, y entonces ahí contamos pues que van a haber 12 días. Pero Excel no, Excel primero lo que llega es tratar de transformarlo en número, y luego pues hace la suma y las restas
pertinentes. Ahora, esto hay que tenerlo en cuenta. Miren que esta es la fecha 1 de enero de 1900 y si nosotros llegamos acá y lo transformamos como lo hemos hecho en alguna oportunidad, vamos a darnos cuenta que miren, ¿sí? Es 1. Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta, y de hecho aquí si lo volvemos otra vez en este tema de formato de fecha, vamos a darnos cuenta de lo siguiente, y es que aquí tenemos que es el 14 de marzo de 2012. Entonces eso hay que tenerlo pues allí muy presente. Ahora, aquí hay algo que nosotros pues también vamos a tener muy en cuenta, es que cuando nosotros hablamos de este tipo de formato, vamos a también pues a hacer lo que nosotros deseamos. Por ejemplo, hoy estamos en este momento a 17 de junio 17, entonces vamos a ponerlo de junio de 2022. Bueno, ahí ya lo tenemos. Ahora, adicional a ello, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer entonces clic derecho, y con esto vamos a hacer lo que es la parte de formato de celdas. Entonces vamos a irnos aquí. Va a aparecer, después del menú emergente, aparece esta ventana emergente en la cual nosotros tenemos en cuenta esto. ¿Listo? Ahora, vamos a tener en cuenta que nosotros en esta parte vamos a hablar sobre lo que es la parte de personalización. ¿Listo? Ahora, vamos a ver lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de formato de la personalización, aquí nosotros podemos utilizar pues diferentes formas de lo que nosotros vamos hablando. Entonces miren, acá yo selecciono esto, fíjense que acá en la personalización, aquí vamos a tener pues cualquier descripción, y aquí nosotros podemos añadir lo que quiera. Entonces, por ejemplo, el día, entonces miren que yo puedo poner acá el día, ¿cierto? Entonces vamos a, ¿cómo lo hace? ¿Qué hacemos con esto? Entonces vamos a decirle, sí, entre comillas, fíjense que acá, entonces aquí voy a hacerlo el día de ayer, y apenas, entonces miren, apenas le cerré las comillas, sí que ya se entendió, 17, y voy, por ejemplo, voy a decirle entre comillas, entonces vea, y entonces aquí qué es lo que voy a hacer. Entonces aquí voy a apartarlo, entonces no, voy a ponerle otra M, vea, de junio, y fíjense que yo llego y de una vez entonces cierro con comillas, y de una vez entonces el día de ayer 17 de junio de 2022, y de una vez si yo llego y le doy a aceptar, fíjense que aquí pues ya nos queda. Entonces miren que uno llega, perdón, se cancela. Entonces aquí uno llega, lo que voy a hacer con esto es, ¿cómo es que se llama esto? Pues abrirle espacio. No, eso no es que haya error, sino que pues le hace falta espacio. Y entonces miren, así es que queda desde eso. Ahora, miren que aquí solo está la fecha, pero como se ve es porque yo ya lo he tratado de, yo ya lo he pues configurado de esa manera. Ahora, aquí qué es lo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Que cuando nosotros entonces en esta parte estamos hablando de lo que tiene que ver con esto, vamos a ver lo siguiente, y es que cuando uno trata de tener en cuenta lo que es, se habla sobre la parte pues de fecha, siempre vamos a manejar esto. Ahora, aquí hay unos comandos que ustedes pues también van a ver cuando pues toman, hacen clic secundario y entramos acá lo que es formato de celda y entramos la personalización. Miren que aquí también tenemos muchísimos otros comandos que nosotros pues podemos manejar, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, esto es esto, digamos que vamos a configurar estas celdas. Miren, si ustedes se dan cuenta, yo, bueno, voy a señalar estas celdas de esta manera, pues para que ustedes ahí también las identifiquen. Vamos a hacerle un relleno sencillito, y miren lo que va a pasar. Entonces aquí en esto, bueno, vamos a indicarle también, permítanme acá, vamos a ponerle pues acá unos bordes, listo. Dense en cuenta que si yo le digo, por ejemplo, 23, no pasa nada, y eso pues pasa, no está configurado ni absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y en esto yo quiero que ustedes lo tengamos pues ahí muy presente, y es que cuando nosotros entramos aquí a manejar esta parte, vamos a darnos cuenta de lo siguiente, y es que aquí podemos entonces, bueno, yo aquí lo voy a
lo voy a quedar solo, lo voy a hacer vacío, que es mejor. Voy a dar clic secundario, voy a darle aquí al formato de celdas, clic en el menú emergente, y a partir de lo que es la parte pues, de personalización, voy a tomar este primero, ¿cierto? Y porque es para que va a ir un número, y le voy a decir horas al mes, un texto, listo. Voy a darle clic en aceptar. Ustedes se dan cuenta, aquí no ha pasado nada, miren que aquí no se ve nada, pero vamos a hacer el ejercicio. Voy a ponerle 23 otra vez. Si que aparece horas al mes, entonces eso es lo que nosotros podemos hacer en este momento. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que pues efectivamente, bueno, aquí creo que no se vio realmente el tema. Entonces, vamos a observar lo siguiente, y es que aquí cuando nosotros hablamos de esto, vamos a observar que siempre que nosotros vemos acá, miren, dense en cuenta de algo, y es que aquí yo puedo decir, por ejemplo, desde las 34, mire, ya aquí cambia. ¿Por qué? Porque está configurado. Pero si yo digo 32, sí que de una vez ya me lo interpreta porque está configurado que diga horas al mes. Entonces es dependiendo también de lo que ustedes pues vayan queriendo pues notarlo. Igual pues la invitación sí es para que miremos pues qué otras cosas, y también nos puede ofrecer lo que es la personalización. Ahora, ¿qué es lo que uno tendría que tener en cuenta en ese aspecto? Y es que nosotros podemos empezar a modificarlo de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, desde el formato de hora, porque claro, cuando nosotros aquí miramos, haciendo clic secundario, y encontramos lo que es el clic principal, vamos a mirar que dentro de la parte especializada, miren que aquí se maneja lo que es el tema, vean, enero, lo que es el año, las horas. Entonces aquí está, miren la hora como tal, e inclusive miren que cuando uno mira otros espacios, pues también digamos que lo va manejando. Vean. Si ve que aquí todo viene en otros tipos de código, y es por esto. Entonces miren que acá uno puede hacer lo que uno pues ya necesite. Esto en especial es muy importante para poder entonces tener un contexto de información. A veces nosotros también que nos piden que vean un informe, y entonces nosotros tenemos que poner horas y demás, que cuántas son las horas de aprendices, cuántas son las horas de atención al cliente, todo eso. Entonces uno con esto pues puede ubicarlo de esa manera. Entonces claro, uno solo pone por ejemplo 45 y de una vez, listo, ya queda pues ahí completo. Entonces esta es la configuración de lo que nosotros pues podemos hacer relacionado pues ya a lo que es el tema de formato de celda. Adicional a ello, pues nosotros aquí dentro de la parte de fecha, pues bueno, vemos todo lo que es el tema de los formatos que nosotros podemos organizar, y dependiendo también de lo que nosotros deseemos, desde el punto de que pues sea la fecha sencilla y lo que es la parte de número, hasta pues lo que es esa parte de ya incluir pues otro formato. Ahora aquí vamos a mirar lo que lo siguiente. Resulta que nosotros vamos a trabajar esta fórmula de lo que es la fecha, pero aquí hay una observación que inclusive hace poquito también pues pudimos darnos cuenta con otros compañeros que están pues también recibiendo esta formación, este curso en horas de la mañana, y es esto. Resulta que aquí hay que mirar muy bien cuál es el formato con el cual pues ustedes van a venir a trabajar. Es decir, a veces aparece de esta manera, a veces aparece de una forma distinta. ¿Para qué? Para poder establecer lo que es el tema de formato de fechas como tal. Aquí, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? Queremos conocer cuánto es el tiempo transcurrido entre una fecha y otra. Ahora, ¿en cuanto a qué? En cuanto a días, a meses, inclusive pues de años. Principalmente se hace en esa medida. Ahora, si nosotros nos vamos acá, vamos a tener en cuenta que así como aquí venimos, miren, des en cuenta de algo, y es que acá viene, dice 14 de mayo de 2002. Aquí nosotros lo vamos a encontrar. ¿Cuántos días hay entre el 14 de mayo de 2002 y el 23 de septiembre de 2017? Entonces, si nosotros llegamos en esta parte, vamos a decirle igual si fecha,
de esta manera, pues bueno, voy a escribirla siempre de manera ¿qué? En mayúsculas y fecha. Listo, entonces miren que aquí uno puede empezar a configurar. Lo primero que ustedes tienen que mirar es esto. Cuando ustedes programen esto, si fecha, tiene que tener este espacio, esta posibilidad de crear una fórmula. Ahora vamos a verlo de esta manera. Entonces miren, acá está la fecha de inicio, ¿cierto? Y acá pues la fecha de final. Entonces miren que acá ya lo selecciona, y entonces punto y coma, miren que siempre va a haber esos separadores. Vamos a decirle D, que sería días. Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta al respecto. Ahora, según esto, entonces, ¿cuántos días hay entre el 14 de mayo de 2002 y el 23 de septiembre de 2017? 5.611 días. Ahora, ¿esto por qué? Porque cuando uno habla de esto hay que tener en cuenta algo que es realmente, o sea, que es necesario que ustedes lo sepan, y es que aquí lo que nos está haciendo es el cálculo real, pues así como tal, más preciso para lo que es el tema de días. Lo mismo si queremos saber cuántos meses hay. Entonces, ¿cuántos meses hay entre una fecha y otra? Vamos entonces a hacerlo de esta manera. Entonces, igual, si fecha, entonces dense cuenta que si les abra como una fórmula, ¿cierto? Y de una vez entonces le indican la fecha inicial, la fecha final, que sería 14 de mayo de 2002, la fecha inicial. La fecha final sería el 23 de septiembre de 2017, y en ese sentido vamos a observar lo siguiente, y es que le vamos a decir, perdón, acá, entre comillas, M de mes. ¿Listo? Entonces esto es lo que nosotros debemos tener pues allí muy presente, solamente pues para saber cuántos meses hay. Cerramos la fórmula y de una vez 184. Listo. Ahora, inclusive aquí vamos a ver que nosotros también podemos hacerlo a través de año. Entonces igual, en año será igual si fecha, ¿cierto? Entonces en el cual vamos a mirar primero esta parte, segundo, la segunda fecha como tal, y de una vez entonces vamos a decirle Y. Listo, entonces vamos a verlo de esta manera. Miren lo que pasa, son 15 años. Claro, si usted es 17 menos 2, entonces claro, ahí le da pues 15 años. Entonces esa es la forma en la que nosotros lo vamos a hacer. Aquí hay unas aplicaciones que usted puede sumar años, meses, ¿no? Pero mi recomendación, pues de pronto sí es útil o no, pero generalmente no. O sea, pues sí la podemos hacer, pero a veces de pronto sí se puede generar pues un tema de llegar a confundir. Entonces pues generalmente vamos a sacarlo de esta manera. Ahora, aquí vamos a mirar también que a través de esto nosotros vamos a sacar, a través de la fórmula fecha.mes, que es como tal, vamos a observar que aquí sí se va a tener en cuenta lo que es el tema de las sumas y las restas. Entonces, cuánto vamos a sacar, cuánto vamos a quitar, cuánto vamos a hacer de una u otra manera. Entonces miren lo que es esto, o sea, es decir, aquí vamos a quitar, entonces esto va a depender de símbolos, ¿no? Entonces, de lo que nosotros queremos quitarle, por ejemplo, y esto pues va a ser por fecha mes. Entonces queremos quitarle 2 meses a lo que es esta fecha, ¿cuánto nos da? Queremos quitarle 5 meses, queremos quitarle pues en eso. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente forma. Entonces aquí, permítanme acá yo aquí yo en un momentico lo que hago en esta parte, pues este espacio que yo lo pongo así de relleno rápido es para que ustedes ahí también puedan desarrollarlo. Entonces aquí voy a ponerle fecha punto. Entonces miren que acá pues ahí también en esta parte, entonces fecha punto mes. Fíjense que acá tenemos una fecha inicial, ¿cierto? Listo, entonces está ahí 17 de agosto de 2002, y vamos a quitarle cuántos meses. Entonces en este caso le vamos a quitar 8 meses. Listo, por eso es que está en símbolo negativo. Y si ustedes se dan cuenta, pues claro, aquí nos da es esto.
vamos a copiarlo de una vez que nos dé el formato. Inicio acá con este, vamos a decirle que lo copie, ¿cierto? Y de una vez entonces vamos a ponerle los mismos formatos. Entonces claro, si usted quita agosto, entonces usted se va a julio, junio, abril, mayo, en marzo, febrero, enero, pues le va a dar que el 17 de diciembre de 2021. Entonces es lo mismo que uno va a tener en cuenta. Ahora, aquí hay que ver que pues esto se hace de esa misma manera. Entonces, mire, vamos a verlo que al igual de lo que nosotros pues estábamos viendo, miren que aquí vamos a ver que es esta fecha, y de una vez entonces vamos a seleccionar la siguiente fecha, el siguiente dato que pues le vamos a hacer, y mire, cuando le quitamos 15 meses al 18 de julio nos da 18 de abril de 2006. Entonces eso es lo que de abril, perdón, de 2006. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener. Ahora, aquí es importante ver que cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de lo que es la parte pues de los meses y demás, nosotros también tenemos la forma también de sumarlos, o sea, de sumar las fechas. Entonces pues sumarle meses y demás. Aquí vamos a hacer algo pues que nos va a ayudar como usted pues, para poderlo hacer. Y entonces va a ser lo siguiente. Aquí llegamos y entonces decimos fecha.mes, ¿cierto? Y entonces lo primero es esto, ¿cierto? Que es B99. Y vamos entonces a quitarle lo que es estas fechas que están acá en meses. Entonces eso es lo que nosotros vamos a entrar. Miren que cuando nosotros le sumamos 89 meses a 14 de mayo 2002, nos va a dar el 14 de octubre, miren, de octubre de 2009. Entonces esto es lo que uno va realmente pues a tener muy en cuenta. Entonces esto pues para lo que es el tema de suma, aquí estamos haciendo lo mismo, sino que si ustedes se dan cuenta, pues la diferencia aquí fundamental, ¿cuál va a ser? Va a ser el hecho de que pues en una vamos a aplicar los valores negativos y en otra pues los valores positivos para que se pueda pues generar esta como tal. Ahora, aquí hay una cosa pues muy interesante y que pues también debemos también manejarla, y es que cuando nosotros entonces nosotros estamos en esta parte manejando lo que es manejando lo que es el tema de todo esto de los meses y demás, pues tú tienes que cambiarle pues los símbolos, y de esa manera pues lo puedes hacer. Ahora, aquí también tú puedes extraer fecha, es decir, extraer los valores que tú desees en esta parte. Ahora, aquí puedes hacerlo, digamos que aquí permítanme acá, yo les hago estos ejercicios pues para que ustedes allí lo puedan tener. Ya lo vamos a mirar pues uno por uno. Miren, por ejemplo, vamos entonces a lo que es la parte de extraer. Miren que aquí ya nosotros lo tenemos, y entonces decimos igual de texto. Fíjense que aquí ya está el valor que es esta fecha. Y entonces, ¿qué pasa? Ay, perdón, no es este, es este otro. Aquí ya lo listo. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el formato que yo voy a usar? El formato que yo voy a usar entonces es ¿cuál? Voy a decirle, en este caso, bueno, aquí hay que tener en cuenta algo. Aquí es día, mes y año. Entonces si yo le digo año, voy a decirle que sea el año. Listo. Entonces vamos a mirar que vamos a extraer el año, por ejemplo. Fíjense que es 2008. Ahora, fíjense en algo. Si yo aquí le dijera otras Y, ¿cierto? Entonces miren que ya nos extrae absolutamente todo. Esto es para que nosotros lo tengamos. Vamos a extraer el día. Entonces texto, para que ustedes se den cuenta. Vamos entonces a tomar el mismo valor. Vamos a decirle entonces día. Entonces vamos a decirle, entre comillas, 1, 2, 3, 4. Vamos a extraerlo todo, a ver qué nos dice. Listo. Entonces aquí llegamos. Y de una vez, vea, así que de una vez, claro, porque el 1 de agosto de 2008, si lo revisamos, fue viernes, ¿sí? Entonces claro, ahora vamos a reducirle la mitad de las veces. Miren, si es que sale 0,1 igual que aquí. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a
a tener pues allí muy presente, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí estas herramientas pues siempre nos van a servir para poder extraerlo. De hecho, en algún momento, en alguna sesión anterior que habíamos tenido precisamente con todo lo que es la parte de Vive Digital, alguien llegaba y necesitaba esto, o sea, precisamente saber, porque tenía, por ejemplo, todas las fechas de nacimiento en esta parte, o sea, es decir, todas las fechas de nacimiento, y entonces necesitaba era ubicarlas en el 2022. Ahora, aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Y es que dentro de esta parte, aquí ya de una vez pues podemos sacarlo así. Entonces miren que dentro de esto ustedes pueden llegar y sacar todo lo que ustedes necesiten. Ahora, esto pues de una vez, por ejemplo, acá vamos a extraer entonces igual texto. Vamos a irnos acá, vamos a extraer pues esta fecha y vamos entonces a extraer lo que es el tema de mes. Entonces, mes 1, 2, 3, 4. Listo, mes completo que nos diga agosto, cerramos el paréntesis, listo, y miren, agosto, ¿sí ven lo que es? O sea, inclusive hay uno, lo que va a ver es que siempre pues se va a completar el tema de año, pues va a ser o 05 o 2005, eso digamos que no hay como una diferencia, pero cuando hablamos de meses pues sí puede ir desde el número 9 hasta ya pues ir el número 12 y por otro lado pues ya nombrar pues todo el mes, y en el caso del día pues va desde el primer dígito, el segundo dígito, ya empieza a decir el día de la semana y ya sea pues 3 letras o en su defecto pues va a ser todo el nombre de ese día. Esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando hablemos ya de lo que es la parte de extraer fecha. Bueno, vamos a tener en cuenta esto, y esto es algo que quiero pues ahorita quiero pues decirles algo, y esto es como una comunicación, y por eso pues permítame un momento, que es que necesito en este punto espérate, voy a dejar de presentar un momento, bueno, voy a disminuirlo y voy a presentar pues sí, toda mi pantalla, y es para que ustedes me colaboren con algo que es que sí es que va a ser muy importante, y es que miren, yo les voy a pedir, resulta que, y permítame acá, yo pauso un momentico, vamos a continuar acá la grabación. Entonces la idea es que este formato que yo les estoy dando en este momento, que les estoy mostrando, se los voy a pasar allí en el grupo de WhatsApp, y por favor lo diligencian, ¿listo? Ahora, yo sé que ustedes están de forma sincrónica, y de esa manera pues ustedes lo pueden diligenciar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes lo diligencien, y en ese sentido pues que me lo puedan enviar. ¿Cuál es el chiste aquí? El tema es que yo tengo aquí todos los datos, ¿sí me entiendes? Yo tengo, digamos, que estos datos, pero el punto aquí es la firma. Necesito la firma. Ahora, ¿esto por qué se hace? Porque pues ha salido a veces la necesidad, y se los digo que me ha pasado, el hecho de que no ha sucedido la siguiente situación a veces, y es que de pronto personas que de pronto se inscriben y de pronto no evalúan muy bien si tienen la disponibilidad de tiempo o no, o se arrepienten del curso. Entonces pues llegan, entregan la cédula, hacen la inscripción a veces a Sofía, y entonces después llega y entonces dice que no, que porque tienen la cédula, que yo no quería probar, que bueno, todo eso. Entonces para evitar todos esos problemas, pues ya nos están pidiendo desde la misma subdirección del centro, o sea, no es ni siquiera de la coordinación, sino desde la subdirección, que llenemos esto, para evitar lo que es el tema de que pues ya la persona que hace esto porque se compromete con el curso. Entonces yo les agradezco, yo se los voy a enviar de una vez, así como ya les envío el tema de lo que es la parte de Excel. Permítanme un segundito acá que estoy cargando lo que son esta parte, y con eso entonces ustedes pueden ya diligenciar. Entonces de antemano les agradezco muchísimo de verdad la colaboración que pues puedo obtener con esto, porque de esta manera pues puedo cumplir también con esta orden que nos han solicitado. De hecho pues ya hablando ya con Laura, pues tendré que decirle para la próxima tener que diligenciar esto y hacer pues lo que es la firma. Ahora aquí ustedes pues bueno, ustedes
Si me envían aquí, claro, aquí ven un listado, pero no pasa nada, y en esto si les quiero decir, no pasa nada si ustedes me lo envían solo. Si yo, por ejemplo, recibo los 30 que están pues inscritos para este curso, no, puedo recibir 30 formatos, pero lo importante es recibirlo, porque pues de esto sí depende también lo que es el tema de poder posteriormente pues certificarnos. Entonces eso es lo que yo necesito, el favor enorme. Y de verdad, siento mucho también las molestias porque de hecho pues estar en este punto de también pues es un poco difícil, ¿listo? Entonces este documento, ustedes de pronto hasta inclusive lo pueden, como yo lo envío editable, ustedes también pueden llegar y pasarlo pues como PDF. Entonces es eso, si ustedes lo firman acá digital no pasa nada. ¿Sí? O sea, que ustedes tengan la firma digital, la ponen ahí, no pasa nada, porque eso es nada más para lo que es el tema de matrícula. Es eso. Se los agradezco mucho, pues si quería compartirles pues es esto, yo ya se los envío con los datos pues como tal, para que allí los diligencien. ¿Listo? Entonces esta parte era lo que quería comentarles en este momento. Bueno, vamos entonces a continuar y bueno, ya dicho esto, no, ahí estamos en pantalla completa. Vamos a continuar, ahí pues vamos ya bien con la grabación, no pasa nada, listo. Entonces, cuando veníamos acá con lo que era el tema de formato de fecha, vamos a observar lo siguiente, y esto es algo importante que nosotros pues también vamos a diligenciar, a tener en cuenta aquí, y es que nosotros entonces en este sentido vamos a ver que la forma en la que extraemos las fechas lo vamos a hacer siempre a través de la fórmula igual texto, para que ustedes se den cuenta, y con esto entonces pues ya llegamos a indicar el valor y entonces de una vez el formato. En este caso pues voy a seleccionar Y, listo, 2 Y's, y con esto pues cierro y enter. Entonces miren, ¿sí? 78, que le está indicando lo que era el tema de año. Ahora aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Aquí vamos a mirar una de las funciones que nos va a servir a nosotros para poder entonces determinar los días laborales de una persona. Resulta que esto que les voy a explicar tiene aplicación tanto para lo que es el tema de determinar días de incapacidad, para determinar los días de vacaciones, que son 15 días, inclusive también para determinar lo que son días hábiles. Hay muchos trámites que también se demoran días hábiles. Por ejemplo, si usted habla, por ejemplo, de una tutela, pues tiene que ser resuelta en 10 días hábiles. Si usted habla sobre el tema de requerimiento de derechos de petición, pues son 5 días hábiles y demás, y esto pues también nos va a servir como tal. Ahora, aquí lo que vamos a tener en cuenta para poder usar esta fórmula es que primero vamos a tener que determinar cuáles son los festivos de una fecha, ¿no? Entonces cuando nosotros miramos lo que es la parte de meses, vamos a tener en cuenta que siempre va a estar determinado para mirar que pues hay ciertos festivos. El único mes que no tiene festivos en el año es septiembre. Septiembre es totalmente sin festivos de ninguna clase. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que a partir de allí vamos entonces a determinar lo que son tanto una fecha de ingreso, de inicio, como una fecha de final. En este caso vamos a tomar nuestro mes actual, que es el 1 de junio de 2022 hasta el 30 de junio entonces de 2022. Aquí lo que estoy haciendo es modificando como tal esta parte. Ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a llegar a identificar primero lo que son los festivos. Todavía no se preocupen por esto. Entonces voy a llegar y voy a borrar aquí, y voy a llegar y voy a borrar acá. Listo. Entonces esto acá. Ahora vamos a identificar los festivos. Listo. ¿Qué festivos tiene junio? Si nosotros llegamos y vemos dentro del almanaque, ustedes se van a dar cuenta que los festivos que nosotros pues vamos al calendario, aquí pues vamos a buscar entonces calendario Colombia con festivos, calendario 2022 con festivos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hallar acá? En las imágenes nos vamos a dar cuenta que efectivamente vamos a verlo acá. Voy a seleccionar este tipo de imagen para poder seleccionarlo. Vamos a ver que nos va a abrir y nos vamos a dar cuenta de qué festivos son los que nosotros tenemos en este mes. Entonces aquí está cargando, permítame un momento la paciencia para
para que pues nos cargue como tal el calendario, y con eso nos vamos a dar cuenta que como podemos ver, vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que en junio, miren que nosotros tenemos el 20 de junio, miren, esto es de lunes a domingo, y lo que es el 20, que acá pues se trata de notar algo, y tanto pues el 27 de junio son festivos. Entonces nos devolvemos aquí y entonces decimos festivos el 20 de junio, ¿cierto? Y vamos entonces, y el otro es el 27 raya 6 de 22. Listo, entonces vamos a... No, claro que sí, entonces sí, 20, 27, listo. Ahora, vamos a tener en cuenta que esto lo que nos va a decir, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuántos días son los laborables en Colombia en el mes de junio, teniendo en cuenta que pues tiene estos dos festivos? Entonces, vamos a mirar. Entonces, aquí nos va a decir igual días punto laf, cierto, punto intl. Esto es lo que nos va a decir. Entonces miren que esta fórmula tiene varias cosas. Lo primero es la fecha inicial, vamos a decir que es el 1 de junio, listo. Ahora vamos a decirle la fecha del fin, y entonces vamos a decir que es el 30 de junio, listo. Miren que aquí ya nos viene lo que es el tema de lo que se considera fin de semana. Entonces, dependiendo también, y esto también nosotros lo tenemos, a veces pues puede ser que sean semanas, sean sábados o domingos, o solo el domingo. Entonces aquí nos dan las diferentes opciones. Ahora vamos a tomar por ejemplo que pues va a ser solo domingo, o sea, sábado sí se trabaja, entonces por eso nos va a dar una calificación de 11. Y entonces pues vamos a ver de los días que no son laborables, que son los festivos. Entonces miren que aquí yo marco todo, dejo esto listo, lo cierro, dense cuenta que aquí ya está, miren, fecha de inicio, fecha final, el 11 que representa de acuerdo a lo que nosotros ya hemos visto. Fíjense que aquí es esto, miren que aquí sale automáticamente que es solo los domingos, y de una vez entonces seleccionamos este cuadro en donde van a estar los días festivos, y de una vez entonces al dar enter resulta que, teniendo en cuenta que pues, los días festivos y que se trabaja también los sábados, hay 24 días laborables. Ahora vamos a hacer que, por ejemplo, ¿qué pasa de que no hay festivos? Entonces miren que supongamos de que junio no tuviera festivos, pero se trabaja también los sábados. Entonces vamos a decir, vamos a identificar que en este caso se va a notar en esta parte, permítame que es que oí un ruido, y continuamos. Y entonces en este sentido vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que miren que aquí una de las cosas que nosotros vamos a hablar es que tenemos una fecha inicial que sería el 1 de junio. Vamos a ver que tenemos una fecha final en la que nos indica acá entre los argumentos, y desde luego entonces pues vamos a ver que es el 11 que se trabaja pues de lunes a sábado, y vamos entonces a cerrarlo porque no le vamos a incluir festivos, o sea que no, listo. Miren que aquí habla de 26. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que nosotros vamos a ver como tal, porque nos va a determinar pues cuántos días hay. Miren que aquí esto también nos va a servir para poder determinar lo que es el tema de los días de incapacidad y demás. Entonces esto es lo que uno tiene que tener pues ahí muy presente. Ahora aquí hay que ver que, por ejemplo, si hay una persona que desde el 1 de junio se toma, entra a vacaciones, entonces queremos saber cuáles serían digamos los 15 días hábiles. Entonces bueno, vamos a decir que, por ejemplo, vamos a decir a ver que si hasta el 18, miremos a ver, miren que ya nos da, vean, claro, miren que 15 días hábiles que nos da, que tiene que ir hasta el día 17, mira, hasta el día 17 de junio, hasta el día 17 de junio iría sus 15 días.
Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, aquí ¿por qué nos da igual? Porque hasta ahí no hay festivos, ¿sí? Ahí todavía no hay festivos, pero supongamos vamos a ponernos que el 3 de junio, vamos a inventarle acá que el 3 de junio es festivo, ¿sí? Vamos a ponerlo. Si ve que aquí le faltaría un día más, entonces claro, en este caso, si nosotros miramos, miren que ya, claro, tendría que entrar el 20 de junio si tuviera, digamos, el día 3 de junio fuera festivo. Esto también nos va a servir a nosotros para poder entonces indicar lo que es la parte pues, de lo que es la parte de prestación. Ahora, generalmente esto nosotros lo vamos a utilizar de esta manera y aquí pues nosotros lo tenemos. Ahora aquí también hay algo que uno tiene que observar como tal, y es días, ¿cierto? Entonces miren todo lo que hay: días 360, días laborables, miren, después de la cantidad entre dos fechas. Aquí pues devuelve pues el número total de días laborables entre dos fechas. Aquí número de días laborables completos entre dos fechas con parámetros de fin de semana personalizados, por eso es que este más completo. Ahora, fíjense que aquí también vamos a ver que el cálculo del número de días entre dos fechas basándose en 360 días. Listo. Entonces esto, ahora, devuelve un número de uno que identifica el día de la semana, ¿sí? Entonces eso es lo que nos dice. Devuelve el número con días de periodo nominal que contiene pues, la parte de liquidación y demás. Entonces todo esto es lo que uno pues, puede tenerlo pues, en cuenta. Listo. Aquí nos da error porque nosotros no lo hemos configurado, pero de esta manera nosotros lo podemos hacer. ¿Listo? Ahora, con esto nosotros pues ya hasta aquí hemos observado ya todo lo que es la parte de fecha. Esto es en formato pues, de fechas y que nosotros pues, lo podemos utilizar pues, de forma personalizada. Ahora a continuación vamos a ver algo, pues no sé si de pronto tenemos alguna pregunta, en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir. Vamos a empezar a mirar también lo que son las funciones lógicas. Las funciones lógicas son aquellas que tienen un argumento, tienen varios argumentos pues condicionados. Nosotros ya lo habíamos empezado a mirar pues en relación a lo que es la parte de funciones, entonces vamos a mirarlo pues desde acá. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta que aquí hay algo que uno tiene que tener pues allí muy presente, y es que, mire, cuando uno habla de lo que son la función lógica, sí, es porque primero hay una afirmación que se va a poner a prueba, es decir, se va a verificar si se cumple o no se cumple. Entonces, primero, como ustedes ven, se va a dividir en argumentos. Va a haber un símbolo de igual para ya introducirnos a lo que es el tema de las funciones, y adicional el nombre de la misma. Se va a abrir y se va a cerrar la misma con unos paréntesis, y esto pues lleva a que pues, efectivamente nosotros podamos realizarlo de esta manera. Ahora, aquí hay algo que nosotros pues vamos a tener en cuenta y que vamos a tener presente, y es lo siguiente, y es que dentro de lo que nos habla la prueba lógica como tal, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que hay una afirmación, y desde luego entonces pues vamos a tener ya un valor que es verdadero y otro que viene a ser falso, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí presente. Ahora, aquí hay algo que nosotros pues debemos tener muy indicado, digamos, como tal, y es lo siguiente, y es que siempre que nosotros pues manejemos esta parte, vamos a darnos cuenta de lo siguiente, y es que el asistente como tal, la parte pues de funciones y lo que es la prueba lógica, va a darnos pues como tal a que efectivamente podamos entonces realizar esa parte. Ahora vamos a mirarlo de esta manera, que tenemos una prueba lógica, ¿cierto? Y vamos a evaluar si es verdadero o no. Vamos a hacerlo pues también allí desde lo que es el tema de este espacio. Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer un ejercicio pues pequeño, es que vamos a decirle a Excel: pruébenos si 586.000 es mayor a 600.000, y si eso es verdadero, que genere una operación, y si eso es falso, que genere pues una contraria. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí muy presente. Ahora aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que, miren,
aquí vamos a darle igual, pues para empezar a hacer la fórmula. Permítame un momento porque es que se amplió como tal. Entonces mire, vamos a evaluarlo. Entonces sí, y abre paréntesis. Entonces la prueba lógica es si el valor que está en esta celda es mayor, bueno, en este caso, bueno, mayor, si es mayor a 600.000, tenés en cuenta allí que lo estamos haciendo. Entonces miren que ya aquí tenemos una prueba lógica y ya nos está pidiendo el valor verdadero. Si eso es así, entonces vamos a decirle que nos diga ganancia, ¿sí? Fíjense en algo, y en esto vamos a verlo, que cuando hablamos siempre de formato texto tiene que ir entre comillas. Todo lo que vaya entre comillas pues puede ir separado con el espacio. Ganancia, por ejemplo, por siempre, para ponerle pues una expresión pues normal. Ahora aquí vamos a tener en cuenta que en este espacio pues si ya es falso, entonces vamos a decirle que realice lo siguiente, que nos diga entonces pérdida. Vamos a decirlo. Listo. Entonces vamos a mirarlo de esta manera. Fíjense que aquí yo puedo poner tildes y demás. Y cierro el paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, vamos a observar lo siguiente, y es que nos va a dar pérdida. ¿Y eso qué va a representar? Va a representar que efectivamente, claro, aquí hace una comprobación. Entonces nos dice, venga, aquí la expresión es que si el valor que está en la celda F3, y si tú te das cuenta aquí, es mayor a 600.000, entonces vamos a decirle ganancia por siempre. De lo contrario es pérdida. Entonces, como aquí 586.000 no es mayor a 600.000, entonces por eso es que nos habla de pérdida. Des en cuenta que si yo tomo la celda y me voy aquí a la parte inferior derecha, vamos a darnos cuenta de lo siguiente, y es que aquí ya nos dice a ganancia por ciento, porque 691.000 si es mayor a 600, y entonces pérdida en el siguiente y ganancia en los siguientes dos, y finalmente pues nos va a dar otra vez pérdida porque 538.000 pues no es como tal mayor a 600.000. Ahora, esto es algo que nosotros tenemos que tener pues muy presente, y que generalmente pues nos va a llevar a darnos a tener en cuenta pues eso. Ahora, aquí hay algo que uno pues va a mirar y que realmente nos va a permitir es con este tipo de condicionales, es que vamos a poder trabajarlo desde el punto de vista como un número de texto, como lo hemos hecho, o también a través de valores numéricos, inclusive pues combinar lo que son los argumentos frente al tema de números y demás. Vamos a mirarlo desde el punto de vista como número. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que igual si el valor de la celda que está acá, que es en este caso F11, si este valor que está en este es mayor, vamos a ponerlo de una vez, entonces es mayor a, en este caso a 500.000, listo, entonces 1, 2, 3, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que este valor, entonces vamos a determinar, vamos a multiplicarlo, en este caso pues vamos a multiplicarlo por su, vamos a determinarle su 80%. Entonces, ¿cómo es el 80%? 0,8. Entonces así es como se determina 0,8. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros hablamos de lo que son porcentajes, aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de 20, 30%, 50% y demás, va eso numéricamente va de 0 a 1. Lo que va de porcentaje de 0 a 100 a nivel numérico va de 0 a 1. Números pues naturales. Ahora, aquí hay que tener, hay que tener presente que cuando nosotros hablamos de esta parte vamos a observar lo siguiente, y es que aquí nos va a hacer una operación numérica, nos va a determinar el 80%, pero de lo contrario, si el valor que está en 611 es mayor a 500, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que tome ese mismo valor de F11, ¿cierto? Y que le multiplique por el 120%, o sea, es decir, que le sume más. Entonces esto es lo que uno va a tener en cuenta. Entonces aquí va a dar enter. Bueno, aquí tenemos, bueno, aquí debemos cerrar la ecuación y vea lo que nos pasa, ¿sí?
aquí lo que como es menor, como es mayor a esto, le sacó su 80%, ¿sí? O sea, como 624 es mayor a 500, entonces le determinó su 80%. El resto, pues bueno, lo hizo de esa manera. Esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando estemos hablando sobre lo que es la parte de esta de lo que tiene que ver con esto, con lo que es el tema del condicional. Sí, siempre va a haber un argumento. Sí, buenas tardes. ¿No se escucha? Bueno, permítame a ver si verificamos acá. Voy a poner el retorno. Ok. Bueno, ahí no lo sé, pero me pueden confirmar los demás si están escuchando bien. Porque, o sea, yo... No, profe, sí se le escucha como la compañera dice desde hace ratico, estábamos con ese, es un ruido, pero no sé, ahorita ya dejó de escucharse. Bueno, listo, vamos a ver. Bueno, listo, cualquier cosa me comentan porque pues sí ese sí es importante. Bueno, vamos, no sé si de pronto no, pero no tenía aquí activado, pero bueno, listo. Listo, vamos, bueno, vamos a continuar, pero entonces cualquier cosa si continúa, me lo dicen igual. Creo que la conectividad está bien, sí, ahí yo veo. Igual pues en el video sí queda pues en tiempo real. Bueno, vamos a ver lo siguiente, y es que aquí entonces nosotros estamos viendo lo que es la prueba lógica, la operación que va a hacer, que le va a determinar su 80% a este valor, si es verdadera, y el 12%, 0,12% si es falsa. Miren que aquí nos saca pues esta operación, e inclusive pues en otras donde es falso pues nos saca mucho menos. Entonces miren, aquí como nosotros estamos hablando de que es mayor a 500.000, entonces siempre le está determinando lo que son lo que es la parte de, digamos, aquí vamos a hablar sobre 100. Miren lo que va a pasar acá, si es que le saca 12, entonces aquí uno lo tiene. Entonces miren que ya si uno le dice que va a 500, 1000, listo, entonces miren que ya le determina pues su 80%. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, esto es algo que nosotros vamos a también también se puede combinar en los argumentos como tal, lo que son texto y números, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer. Vamos a decirle, por ejemplo, vamos a analizar, vamos a hacer el siguiente ejemplo acá abajo para que ustedes se den cuenta. Entonces, ¿cómo va a ser lo siguiente? Va a decir si, entonces vamos a decirle, entonces, si el valor que está en esta celda es mayor, vamos a decirle si es mayor, en este caso a 700.000, otra vez 1, 2, 3, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle si ese valor es mayor a 700.000, entonces que me diga ganaste. Entonces ahí ya tenemos el argumento de verdadero de texto, ¿no? Ahora, de lo contrario, entonces si no es mayor, entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, multiplicamos por 3. Listo. Cerramos y dice ganaste. Vamos a mirar que esto fuera 500.000. Sí, que ya le determinó, pues lo multiplicó por 3. Entonces ya le da aquí 1.500.000. Entonces a eso es a lo que yo me refiero cuando nosotros, entonces miren, vemos la prueba lógica, aquí en el verdadero pues colocamos un texto, y en el falso, fíjense que nosotros pues también, aquí, espérate, permíteme un segundito. Entonces, sí, ok, permíteme que se me, acá, espérate, ok, listo, tenía ahí ese por lo, ya sé, debe ser por lo que el celular, entonces, fíjate, porque tengo acá, fijé una persona, fijé a Dayan. Entonces sí, listo ya. Entonces me estoy fijando a mí mismo para poder ver, para ser consciente de que en el retorno que ustedes están bien. Es aquí en el celular. Bueno,
Entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a observar es esto, o sea, que aquí hay un argumento de prueba lógica, aquí está el valor de sí verdadero y lo que es el tema del valor sí falso. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que allí, entonces, lo que nosotros pues vamos a tener allí presente es que vamos a tener en cuenta que dentro de estos argumentos, miren que aquí está una operación que es a nivel numérico, aquí lo que es el tema de texto y pues la prueba lógica, ¿no? Ahora, esta prueba lógica también puede ser texto, ¿no? Entonces, esto es algo que uno pues también puede llegar a generar. Entonces, por ejemplo, va a llegar a decirle sí y vamos a hacerlo. Entonces, si la celda, vamos a irnos aquí a lo que es la parte de es esto. Entonces, si aquí esta celda, vamos a decirle es igual, fíjense, verá, si es igual a camisas, entonces espérate, es igual a camisas, ustedes se dan cuenta allí, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, miren, si eso es así, miren que está la prueba lógica, aquí ya está. Entonces, vamos a llegar y a decirle excelente. ¿Listo? Y entonces, pues vamos a combinarlo. Bueno, vamos a hacer una operación acá. Voy a decirle, si eso es así, entonces tome este valor y multiplíquelo por 2. De lo contrario, si no dice así, entonces vamos entonces a tomar, entonces vamos a decir repetir. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a hacer y de esta manera entonces pues nosotros aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, como no fue, miren que aquí fue una operación que decía camisas, pero como aquí si nosotros lo reproducimos, pues claro, hace repetir. ¿Por qué? Porque además de camisas dice pantalones, medias y camisetas. Entonces, bueno, aquí dice camisas, no camisetas. Entonces, claro, aquí es diferente. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a lograr. ¿Listo? Con lo que es el tema de los condicionales. Sí. Ahora, vamos a mirar en este caso, pues antes de pasar a formato condicional, vamos a mirar lo que son las funciones i y o, es decir, las de sí y sí o. Lo que sucede es que estos condicionales como tal se utilizan cuando hay una sola prueba lógica, pero resulta que yo necesito evaluar 2 o más pruebas lógicas. Entonces la pregunta es, ¿yo qué puedo hacer? Y en ese sentido, entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llegar y entonces vamos a utilizar el sí y. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que si este valor que está aquí es mayor a 500 y menor a 800, entonces que haga una operación, y de lo contrario pues no la haga. Vamos a mirarlo. Entonces mire, dice sí. Entonces, si el valor de esta celda, sí, y vamos a decirle i, así es que acá aparece, entonces para agregar más valores lógicos. O sea, que en este i es porque tiene que cumplirse todas las condiciones, ya sea 2 o más. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decirle que primero que todo, entonces que sea mayor a 600.000. Mayor a 600.000. 1, 2, 3. Punto y coma. Si es que ahí aparece otro lógico, entonces que este valor también, que sea mayor a 6, que sea menor, que sea menor a 700.000. Entonces, en este caso, digamos, lo estoy haciendo, es decir, lo estoy haciendo a propósito para que ustedes se den cuenta de cómo funciona. Entonces, si es mayor a 600.000 y es menor a 700.000, entonces cierro el paréntesis. Ustedes se dan cuenta, este paréntesis interno, de acuerdo a lo que yo les decía en las primeras sesiones, que nosotros teníamos que tener muy en cuenta lo que estaba relacionado a la parte de lo que era pues los operadores lógicos. Entonces estos paréntesis sí se cierran como tal. Entonces, porque ya tenemos una operación grande. Miren que la prueba lógica, si ustedes se dan cuenta, sí es tan grande que contiene 2 argumentos. Entonces miren lo que va a suceder. Entonces le voy a decir cumple.
De lo contrario, entonces yo le voy a decir que me dé el mismo valor. Entonces miren que aquí pues va a cerrar y claro, cumple. ¿Por qué? Porque 691.000, sí. Entonces, mire, vamos a analizarlo. ¿Es mayor a 600.000? Sí. Y es menor a 700.000 también. Listo. Entonces, mire, ahora vamos a poner, por ejemplo, 900.000. ¿Sí que nos da el valor? Ahora, ¿por qué? Porque es mayor a 600.000, resulta que sí, pero es menor a 700.000, resulta que no. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces yo lo que hago en este sentido es decirle, bueno, entonces me voy a fijar en el valor en el valor sí falso, que es que ponga el mismo valor. Aquí igual pues yo puedo hacer operaciones, puedo colocar lo que es el tema de texto, alfanumérico, o sea, todo esto pues como tal pues va a usarse pues de acuerdo también a lo que son las necesidades muy puntuales de lo que ustedes pues van a necesitar o de lo que van a querer. Ahora esto es como tal va a ser de esta manera. Miren que aquí se cumple pues varias, y si uno lo reproduce pues va a evaluar. Ahora también hay que mirarlo desde el punto de vista del O. El O va a ser una función que a diferencia del I pues te va a dar dos opciones, y ojo, no significa que efectivamente te vaya a funcionar, no, puede ser que no. Vamos a mirarlo de esta manera. Vamos a plantear, vamos a guardar esta celda, ¿cierto? Entonces vamos a decirle igual sí. Voy a espérate, igual sí, ¿cierto? Entonces voy a ponerle la O, ojo, no el número, la O, y voy a abrir. Entonces valor lógico, si es que tiene la misma estructura. Entonces si esta celda, vamos a decirle que sea mayor, que sea menor a 700.000. ¿Listo? Entonces ahí está, menor a 700.000. Voy a contarlo bien. 1, 2, 3, 4, 5, listo. Y que esta misma celda, o que sea menor a 700.000, o que esta celda sea mayor, en este caso, que sea mayor a 800.000. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces miren que yo cierro y tengo todo mi argumento de prueba lógica. Ahora vamos a irnos a mirar qué pasa si se cumplen alguna de las dos condiciones. O sea, esto lo que significa es que va a cumplir una o va a cumplir la otra. Entonces en ese caso, si hay un valor verdadero, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llegar y entonces ya con esto entonces le voy a decir si eso se cumple alguna de las dos, entonces vamos a decir cualquier opción. O sea, esto lo hago yo arbitrariamente, ¿no? Entonces, perdónenme. Ya. Sí, aceptar, espérate. Entonces vamos a ponerle acá cualquier opción. Entonces vamos a decirle, punto y coma, cualquier opción. Es que como estoy así, entonces, mire, cualquier... Ay, Dios. Mire, cualquier opción. Si ustedes se dan cuenta, dentro del texto sí que tengo un espacio, le puse la tilde en la O, porque pues es una palabra aguda que termina en S, en N, y pues por ende pues la tilde. Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, vamos a llegar, entonces en este caso, lo que es la parte del sí falso. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple alguna de las dos? Entonces vamos a decirle que nos diga, que nos diga 0. ¿Listo? Enter y miren, cualquier opción. O sea, miren que como en este caso, vamos a analizarlo, ¿es menor a 700.000? No, pero sí es, si G18, entonces en este caso, ¿es menor a 700.000? No, no es menor a 700.000, pero sí es mayor a 800.000, ¿cierto? Entonces, como se cumple, cualquier opción. Vamos a seguir mirando a ver si de pronto hay alguna que sea de 0. Claro, aquí es esta, vean. Fíjense por qué aparece 0, porque
788 es menor a 700.000, claro que no, es mayor. Pero el mismo valor es mayor a 800.000, resulta que no, es menor, o sea, tiene, digamos, que los símbolos invertidos en ese caso, por eso nos da 0. Entonces esto es algo que uno pues puede también definir en este sentido y que va a llevar a que pues nosotros lo tengamos allí. Ahora, aquí hay algo que nosotros vamos a tener muy presente en estos casos cuando nosotros estemos trabajando pues lo que es la parte de fórmula como tal, y es lo siguiente. Y es que nosotros en estos casos vamos a observar algo que va a ser pertinente para nosotros, y es el hecho de que sí, efectivamente, cuando nosotros estemos trabajando en esa parte vamos a observar lo siguiente. Entonces aquí va pues nuestro tema ahorita, y es que siempre que nosotros tengamos este condicional sí va a indicar es eso, un valor que es, en este caso, un valor lógico, un valor si verdadero y un valor si falso. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener aquí presente. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo que va a ser muy importante, y es lo siguiente, y es el sí error. El sí error es el que nos va a decir entonces a nosotros qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer si, o sea, es cuando Excel nos va a decir, y esto pues acá tiene pues un cuarto error también, aquí pues lo vamos a seguir, que es espérate, es como se los voy a sacar. Entonces este error es igual a numeral, ya lo voy a poner, cuidado que va a ser así, numeral, el cuarto error que hay, porque son 4, entonces primero es un numeral, signo de admiración en apertura, referencia, en este caso es referencia, y el signo interno, así va a ser. Estos son los 4 tipos de errores que nosotros pues vamos a tener. El primer tipo de error que nosotros vemos en este caso es el de deep 0. ¿Qué es el deep 0? ¿Qué tipo de error es este? Cuando se está dividiendo, en este caso, algún número sobre 0. Eso no tiene respuesta, es decir, eso no hay solución al respecto. Entonces, en estos casos lo que uno tiene que tener en cuenta es que pues le toca corregir inmediatamente, porque pues todavía los matemáticos no han sabido cómo dividirse frente a la nada. Entonces pues eso no se puede. Cuando es el tema de que aparece así como nombre, es porque tú estás multiplicando dos tipos de datos diferentes entre sí, que es numérico o estás haciendo operaciones pues, matemáticas con dos datos que son diferentes, como que está uno numérico por un lado y por el otro lado es texto. Por un lado puede ser de texto con otro texto, o entre alfanuméricos, o sea, AB342, o sea, que combina texto y también pues números. Es difícil y realmente no tampoco tiene solución. Es decir, ¿cuánto nos da 3 por paraguas? ¿Cuánto nos da 5 por mesa? Eso no tiene ninguna solución. Entonces ese es el tipo de nombre. Ahora, este que es de valor es cuando generalmente tú tienes una fórmula general, puede ser una fórmula, una función, y la sintaxis está bien, es decir, tú la diseñas bien. Por ejemplo, ten en cuenta que aquí está multiplicando la celda, es igual, está bien, la celda F7 por la celda D7. Y aquí hay una particularidad, y es que está bien formulado, pero puede estar sucediendo el mismo error, que tú estés multiplicando un dato numérico por un dato de texto, un dato numérico por un dato alfanumérico, o un dato entre datos alfanuméricos, o entre dos textos. O sea, hay diferentes opciones. Ahora, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? Pues revisar el valor que está en las celdas, ¿no? O sea, el valor que estaría en este caso en F7, y también por otro lado el error que habría en la celda de 7. Eso pues para poderlo hacer, ¿listo? Ahora, el último es curioso porque pues es un error que generalmente se da cuando tú desapareces el origen de los datos. Entonces por eso es que aparece así el tema de referencia, porque no se sabe
dónde están los datos. En ese sentido, una de las cosas que nosotros tenemos que hablar es que cómo se genera ese error. Ese error vamos a mirarlo porque, por ejemplo, acá tenemos, mira, acá tenemos esta tabla. Miren, dése cuenta de algo. Tenemos esta tabla, este conjunto de datos, perdón. Y miren que acá, si usted lo observa, vamos a ponerlo editado. Sí que me multiplica lo que es el valor que está en la celda F23 por el valor de la celda G23. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Van a mirar lo que va a suceder con toda esa columna. Yo voy a llegar y voy a tomar, voy a decirle clic derecho y le voy a decir eliminar. Si ve que todas las celdas quedaron transformadas en ref, que no tiene, digamos, que la referencia. Es como la película esa de John Travolta en la que él aparece allá con este, ¿cómo es que se llama? Con este otro actor, y él sale y que lo hemos visto así como que, bueno, ¿y aquí qué pasó? Así en ese meme. Es lo mismo que sucede aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se pierde el origen de los datos. Claro, porque ¿qué es lo que? Miren, si ustedes se dan cuenta, vamos a mirarlo. Miren que sí, aquí está la celda, pero como aquí había una multiplicación que era la de la columna, en este caso la de cantidad, entonces nosotros no la ubicamos. Y en esa parte lo que nosotros tenemos que hacer en ese sentido es poder llegar a entender que es porque se ha perdido el origen de los datos. Esto pasa generalmente cuando eliminamos lo que son el tema de columna o lo que es el tema de fila. Entonces aquí es en donde nosotros debemos tener en cuenta pues esta parte. Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues realmente cuando uno tiene este tipo de errores, pues vamos a decirle deshacer, ¿cierto? Para que vuelva a aparecer. Entonces dése cuenta, ¿sí ve? Entonces ya vuelve otra vez. Miren que aquí estaba y era la misma cuestión. ¿Sí ven que esta, que era la F17, vuelve a aparecer? Que era la de los datos que teníamos aquí en cantidad. Por eso es que estos errores siempre vamos a tenerlos pues muy presentes para lo que son los 4 tipos de errores que nosotros pues vamos a encontrar. Ahora, una de las cosas, pues ya a partir de aquí tú ya puedes solucionar y saber qué es lo que está pasando. Ahora, en la función si.error no nos va a corregir esos errores. Lo que pasa es que nos va a poner, como decir, una alerta para decirnos a nosotros, oye, si yo detecto un error en esta celda que tú me dices, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces ahí ya es cuando dice, no, pues saque pues, un enunciado o haga una operación. Bueno, eso depende, digamos, de todo. Aquí vamos a mirarlo de esta manera. Vamos a mirar, aquí hay una celda que yo he puesto en error de forma, ¿cómo es que se llama? Hay una, lo he puesto en error pues de forma arbitraria como tal, y voy a hacerlo entonces de esta manera. Entonces dice si.error, ¿cierto? Entonces miren que acá nosotros lo vamos a determinar. Miren que si el error, entonces miren que acá nos dice, entonces yo le selecciono, listo, tomó el valor, muy bien. Ahora, ¿qué quiere que yo haga? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, yo le voy a decir que en este caso, pues, ¿qué tipo de valor entra en caso de que sea error? Entonces yo puedo poner acá, por ejemplo, error, o bueno, voy a ponerle acá entonces start. Sí, puedo ponerle lo que considere necesario. Y miren que de una vez sale tarde, ¿sí ven? Entonces, claro, nosotros esta función, mire, aquí nos habla de esto. Como no hay un error, entonces listo, pero el resto nos pone que tarde. Y esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando nosotros entonces estemos trabajando esta parte. Entonces, siempre que nosotros manejemos lo que es el tema de la fórmula del error, vamos a ver, igual si.error, abre paréntesis, entonces, ¿va a evaluar cuál celda? No, que va a evaluar la H11. Eso está bien, listo. Ahora, ¿qué es lo que si punto y coma? Valor si error. Bueno, ¿qué quiere que yo haga? Entonces, aquí podemos poner, por ejemplo, en esta cuestión, digamos, si hay un error, entonces, por ejemplo, vamos a ponerla así. Entonces, vamos a decirle, y vamos a hacerlo bien interesante. Entonces, yo le voy a decir, si error en esa celda, entonces sí. Entonces miren lo que voy a decir. Sí, sé que aquí abre una prueba lógica, entonces sí, este valor
es mayor, miren que aquí si es mayor a 700.000, entonces mire, tome el valor de esta celda y multiplíquelo, ponle cuidado, aquí le voy a decir multiplíquelo por 100. Listo. De lo contrario, entonces tome este valor y no más. Listo. Entonces realice esto como tal. Entonces miren que aquí ya vea, aquí lo cerramos, el sí error, y aquí lo cerramos y resulta que, vea, voilà. Mire que nos da esto mismo. Miren que acá como había un error lo hicimos. Ahí sí hay que cambia todo, vea, hasta que aquí, vea. ¿Sí ve? Mire, dése cuenta que aquí hay error sobre error. ¿Por qué nos da valor? Por lo siguiente, porque resulta que aquí volvemos al mismo punto. ¿Sí ve que nos da un error de valor? ¿Por qué nos da un error de valor? Porque efectivamente sí, la programación está bien como nosotros lo vimos, pero estoy tratando de hacer operaciones. En este caso G20 es una B. ¿Y cómo voy a analizar? O sea, dígame la respuesta a esto. B es mayor a 700.000. No, eso no tiene respuesta, porque B es un dato tipo texto y 20.000 es perdón, 700.000 es un dato tipo numérico. Entonces ahí nosotros pues no podemos hacer nada. Ahora, aquí hay algo que nosotros vamos a tener pues muy presente al respecto, y es lo que nosotros pues vamos a tenerlo allí, y es que cuando nosotros hablamos de esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos entonces a tener en cuenta que ya en estos casos, mire que ya aquí nos da valor, pues aquí tendríamos que ir a reconfirmarlo, pero ya en este caso lo que nosotros aquí podemos hacer es ya revisar, porque acá ya nos tocaría revisarlo pues de esta manera. Pero lo bonito acá es que, y lo bueno es que nosotros ya sabemos identificar esos tipos de error. Entonces ya sabemos que si hay un error tipo div 0 es división en 0. Si es de nombres, porque está toda la sintaxis bien, pero está multiplicando datos numéricos con otros que no son numéricos, sean texto o alfanuméricos. En valores, porque la fórmula está bien, pero debe haber un valor que es diferente al numérico y por eso no lo permite. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta, y fíjense que eso pasa, ¿sí? Entonces si yo llego acá, miren qué va a pasar. Vamos a ver entonces los registros si encontramos otro tipo de esto. Sí, claro, aquí nos da 0, eso está bien, ¿cierto? Pues, por ejemplo acá miren, así es, otra vez aparece lo que es el tema de valor. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que ahí aparece este tipo de valor y este tipo de errores, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es como acá que yo ponga D, miren, fíjense que automáticamente si yo pongo D aquí, vamos a mirar que esta celda, miren lo que va a pasar, si es que de una vez se transforma en valor, es ese tipo de error. Ahora, ya lo vimos con el tema de referencia, ahora vamos a verlo entonces en este caso, 0. Miren, entonces aquí, perdón, este es el valor, aquí tengo que ponerle este 0, perdón, aquí. Entonces por ejemplo, vamos a decirle que esto va a ser sino dividido. Listo, entonces aquí, listo, dividido, y yo le voy a poner a este 0. Miren, si generamos div 0, ahora aquí vamos a analizar esto, que si nos da pues es en esta parte, pues miren, ¿sí? Nos va a dar 0. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Ahora aquí ya vemos pues un tema de que pues no nos genera error, porque pues finalmente si es un tema de error, pues empieza a analizarlo. Como 0 es un número, es un dato numérico, pues no va a tener ningún problema, por eso lo da 0. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta en esa parte. Así es como funciona la función sí error. Ahora, aquí hay algo que nosotros pues vamos a tener en cuenta ya para salir de todo esto, es lo que son las fórmulas anidadas. ¿Qué son las fórmulas anidadas? Es precisamente esto.
cuando nosotros empezamos a, si ve que aquí está, primero la del cierro y luego el sí, entonces usted puede argumentar, inclusive dése cuenta de algo, usted puede poner una gran operación, utilizar el cierrón, o sea, de todas maneras. Y eso es lo que se genera como fórmulas anidadas, en donde usted puede utilizar un conjunto de fórmulas en los cuales pues usted va a tener pues estos tipos de datos y que le pueden llevar pues a diferentes operaciones. ¿Listo? Entonces eso desde esa manera. Ahora vamos a empezar a ver en este capítulo, en esta oportunidad, vamos a mirar lo que es la parte y bueno, si hay alguna duda al respecto, me dicen, si me interrumpen, no hay problema. Vamos a mirar lo que es el tema de formato condicional. ¿Listo? Entonces esto va a ser algo que nosotros pues vamos a trabajar y que nos va a llevar pues para poder seguir avanzando en estos temas. Bueno, resulta y pasa, y esto es algo que quiero pues a ustedes ya compartirles. Resulta que cuando nosotros hablamos de formato condicional, nosotros tenemos los datos así en blanco y negro, normales, pero resulta que hay veces que nosotros necesitamos que los datos pues estén, digámoslo así, señalados de cierta manera que nos sirvan de referencia para el tema de fechas importantes, para lo que es el tema de información relevante para nosotros. En ese orden de ideas pues siempre va a ser necesario de que pues nosotros nos fijemos en lo que nosotros, en poder modificar los datos de acuerdo a las necesidades. Entonces lo primero que nosotros tenemos que asegurarnos es que efectivamente nosotros no tenemos pues ningún tipo de formato allí. Entonces pues en este caso, más allá de lo que es el tema de los textos, más allá del tema de que pronto esté con negrita en la parte superior y en la parte inferior pues esté de forma diferente, pues no tenemos nada más diferente. Entonces eso es algo que a nosotros pues, nos va a ayudar. Listo. Ahora, acá si nosotros nos damos cuenta, aquí vamos a tener diferentes tipos de formato condicional. Entonces, generalmente usted los formatos condicionales usted puede modificar el tipo de letra, el tamaño de letra, el color de la letra, pero como pueden observar, lo que vamos a utilizar mejor y que nos va a servir para poder, en este caso, pues, que nosotros podamos identificar mejor la información y que podamos tomar decisiones al respecto y podamos pues también acumularla, lo que nos va a servir, pucha, otra de la interferencia, bueno, permítame a ver si pruebo acá, espérate, hola, listo, espérate porque estoy haciendo la prueba acá con el retorno, listo. Sí, es que, bueno, pareciera que hubiese como era un ruido. Bueno. Ya sé. Listo, ya identifiqué el ruido. Lo que pasa es que ese ruido que ustedes están escuchando ahí es es del reloj. Entonces, claro, sí, ahí estoy viendo lo que es también del reloj, que es tac. Bueno, no sé, ya entonces eliminamos la interferencia. ¿Me permiten indicar? Sí, de pronto ya. Aquí estoy pendiente. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Generalmente, como ustedes pueden observar, lo que nosotros vamos a modificar es el relleno, porque es más práctico. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué es lo que se ha hecho aquí, pero ustedes pueden identificar ya que hay información relevante en fecha, en lo que es el tema de vendedor, la cantidad vendida y el valor. Y esto pues va a ser necesario que nosotros lo podamos hacer trabajando con un formato limpio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para el tema de formato condicional? Lo primero que tenemos que hacer es observar que, bueno, primero vamos a seleccionar toda la información para poder modificarlo de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es que seleccionar la información, nos vamos a ir aquí al inicio. Ustedes se dan cuenta que aquí en lo que es el tema de estilos vamos a encontrar lo que es formato condicional, y de esto pues vamos a decirle administrador de reglas.
Ahora, aquí hay algo que nosotros vamos a tener en cuenta y es lo siguiente. Resulta que en la selección actual vamos a hablar de lo que es el tema de nueva regla como tal para poder programarlo, pero lo más importante es, como nosotros acá tenemos esto, vamos a decirle selección actual y no debe haber nada. ¿Esto qué significa? Que estamos perfectos para empezar. ¿Cómo lo hacemos? Espera, seleccionamos aquí lo que es el área, vamos a seleccionar solo lo que es el tema de fecha, vamos a seleccionar lo que es el tema, perdón, vamos a empezar por acá por vendedor. Listo, vamos a empezar por vendedor, lo vamos a señalar nomás. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que miren, aquí está, esto es, y vamos a ir en inicio, vamos a ir entonces a lo que es el tema de formato condicional. Aquí nos va a aparecer como tal este tipo de reglas que pues están ahí prediseñadas. Mi recomendación es que no se fijen en este tipo de reglas, es decir, ustedes las pueden mirar y hacer, pero es mejor partir de cero para que sea totalmente personalizado a las necesidades que nosotros necesitamos. Nos vamos siempre a administrador de reglas, que esté el espacio vacío. Ahora, ¿por qué? Porque en esta hoja miren todos los que ya hay, que son los que están acá a la derecha. Entonces vamos a ir en este caso, inclusive ahí aparecen todo lo de las otras hojas, la selección actual. Y me voy a ir a nueva regla. Resulta que cuando hay nueva regla, pues hay una ventana emergente que nos indica, bueno, qué tipo de regla es la que nosotros vamos a tener. Fíjense que la primera es para escala de 2 colores, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la información que yo le dé, el color va a estar más pálido o más oscuro, en color rojo. Y lo mismo pues aquí en 3 colores. Entonces, ¿qué es necesario para tener en este caso? Pues los valores y demás. Y esta herramienta pues la vamos a utilizar principalmente, como ustedes se dan cuenta, vamos a utilizarlo teniendo en cuenta de que sea un valor numérico, pues ya sea porcentual, fórmula, percentil, pero pues numérico. Ahora, ¿de qué se refiere el tema de número? Que sea un número natural, porcentual pues de 0 a 100%, la fórmula pues que esté programado, pero obviamente tiene que ver con valores numéricos, porque pues es la única forma de tú categorizar. O sea, tú cómo vas a categorizar, por ejemplo, paraguas. ¿Cómo lo vas a categorizar de azul, rojo, verde? Pues es imposible. Entonces siempre tiene que ser numérico. Y los percentiles son el espacio, y ahorita pues que estamos con todo este tema de elecciones presidenciales y demás, resulta que los percentiles son los espacios a nivel estadístico de los datos, o sea, nosotros hemos visto como una especie de, ¿cómo es que se llama eso? Como de joroba, que entre más los datos estén más cerca de las jorobas porque están más relacionados, y entre más alejados es porque están menos relacionados. Esos son los percentiles. Entonces hacia eso va y lo dice en color. Ahora aquí vamos a utilizar muchas veces que es para lo que es el tema de texto. Entonces las celdas que tengan texto específico, generalmente de fechas, pero saben, una de las cosas con esto de fechas que desafortunadamente es muy limitada. De hecho, miremos una cosa. Sí, es que aquí nos habla sobre lo que es el tema de que el mes siguiente no hay nada personalizado. Entonces, muchas veces no sirve. Toca hacerlo pues a través de valor de la celda. Celdas en blanco, entonces pues para que no las note. Y lo que es sin espacios en blanco. Entonces, esto es lo que errores. Y que acá cuando que nos saliera errores, entonces podíamos nosotros seleccionarlo. Y generalmente, miren que aquí va a tener un tipo de formato. Ahora, ese formato puede ser, como nosotros lo podemos ver, que cambien el tipo de fuente, es decir, que sea Arial y demás. Recuerden que, y esto es una, ¿cómo es que se llama? Una ilustración. La idea es que en lo que es el tema de estos formatos, bueno, en todos los documentos, y esto anótenlo, siempre traten de utilizar la letra Arial 12 por ley general de archivos. Eso es como uno de los tips para que lo tengan allí presente. Ahora, aquí hay algo que nosotros vamos a tener en cuenta, es que pues aquí generalmente no vamos a cambiar este tipo de configuraciones, sino yo les recomiendo que cambien solamente el relleno. Y generalmente, pues si ustedes quieren resaltar muchísima información, y en esto va a ser muy importante,
siempre que nosotros queramos resaltar muchísima información, tratemos de utilizar colores pastel, es decir, que vamos a destacar 3, 4 tipos de datos. Entonces, tratemos de utilizar que el color de tipo pastel, porque con eso, a diferencia de lo que es el color brillante, estos tipos de colores pasteles pues resaltan la información, pero no dejan la demás de lado. Digamos que es un efecto visual, inclusive no también puede ser. Entonces uno puede utilizar esos tipos de relleno. Aquí también uno puede utilizar el tema de tramas, pero personalmente como les dijera yo, es mejor no hacerlo. ¿Por qué? Por esa también esa precisa razón, porque realmente pues cuando este tema de tramas tiene que ser muy puntualmente utilizado, cuando nosotros, por ejemplo, como yo les indicaba, hay espacios en donde está el espacio vacío donde yo tengo que evidenciar la información y yo lo utilizo, y de hecho es curioso porque me toca realmente pues disminuir, ponerle una trama como este caso, que es mucho más pues no es tan retenido. Entonces ya con eso ustedes se dan cuenta que en mi caso también pues yo trato de utilizar todos los colores para no confundir. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en este tipo de reglas. Ahora vamos a mirar lo que es el tema de reglas. Esta sí es muy limitada. Yo pienso que las dos primeras sirven mucho, pero estas son muy limitadas. ¿Por qué? Y eso pues son para necesidades muy puntuales. Entre los primeros de aplicar el formato y los 10 que estén, ya sea porcentual o demás. Entonces, por ejemplo, acá yo le pongo 45. Significa que están los datos que están sobre los primeros mayores sobre los primeros 45 datos o en los últimos. Entonces, a nivel porcentual, es muy limitado. Ahora, aquí formato los que están por encima o debajo de un promedio. Si que es solo para promedio, entonces mire, aquí por debajo mayor igual, menor igual. Y des en cuenta que aquí vuelve lo que es la parte de la desviación estándar y los percentiles. Son 4 percentiles. Y de esa manera pues entre más lejos, pues por eso es que los escenarios se da. Ahora claro, aquí se dice que son 3 escenarios porque pues ya de ahí para allá pues no existe. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Y los valores únicos o duplicados, ¿sí ven? Entonces pues los va a marcar azul, verde, rojo, pues de esa manera. Y lo otro es que pues sí efectivamente pues lo que es el tema de utilizar fórmulas pues para aplicar formato. Entonces si llega a ser pues verdadero o falso. Yo personalmente pues poco no o nada, pues digamos lo que a veces se utiliza, otras veces no, y generalmente vamos a utilizar estas dos. Entonces van a ser estas dos. Ahora, aquí esto tiene muchísima aplicación. Ahora, vamos a mirar que aplicar formáticamente las celdas que contengan. Nos vamos a ver el valor de la celda y entonces miren que tiene muchísimas opciones. Aquí ya sea, y esto lo vamos a ver, en este caso pues contexto específico, y por ejemplo vamos a decirle que empieza por, miren que acá hay varias opciones, que contiene, porque pues puede tener una palabra en un texto, que no contiene, pues la idea es que lo pueda evitar, y que empieza por o termina por. En este caso voy a decir que empieza por, yo le voy a decir formato, y entonces ¿qué es lo que nos va a significar? Que yo le voy a decir formato, ubíqueme este color amarillo. Entonces si usted se da cuenta, aquí le va a dar a aceptar, y si es que te va a bajar la regla, entonces si yo llego y le voy a aplicar, yo me voy a dar cuenta que todas las que empiezan por mar, mire que están marcadas de esa misma manera. Si ve cómo queda de esa parte, igual si yo hubiera puesto pues que A o B, pues igual pues se hubiera configurado de esa misma manera. ¿Listo? Entonces esto es lo que nosotros tenemos. Aquí hay algo que nosotros también vamos a utilizar y es la parte también de la parte numérica. Entonces miren que aquí vamos a tener en cuenta que estos valores los vamos a seleccionar para decir en un rango, si es mayor a 700.000 va a notarse pues en ciertos valores. Vamos a mirarlo y en ese sentido vamos a observarlo de la siguiente manera: formato condicional, y entonces administrar reglas, y de una vez entonces con la selección actual que no tiene nada vamos a mostrar lo que es el tema de semáforos. Entonces 3 colores con los cuales nosotros podemos ir. Fíjense que aquí vamos a hacerlo de esa manera. Entonces miren lo que va a suceder. Entonces si usted se da cuenta, acá es número,
acá va a ser número porque son los números, que valores numéricos lo que nosotros tenemos. Entonces aquí vamos a partir rojo a partir de 400.000, 1, 2, 3, 4, 5. Amarillo a partir de 580.000. ¿Listo? Entonces veo. Listo. Y verde a partir de 750.000. Entonces miren lo que sucede acá. Vamos a hacerlo de esta manera. Ahora aquí generalmente yo voy a cambiarle lo que es el tema de colores, ¿no? Pues aquí vamos a ponerle amarillo y aquí vamos a ponerle un verde pues más vivo que se vea. Miren que aquí yo llego y utilizo este semáforo, le voy a decir aplicar. Y de una vez aceptar. Entonces si se dan cuenta de que aquí va cambiando, miren tan. Ahora, si yo llegara, ponle cuidado, vamos a hacer lo siguiente, 1.000.000. 1.000.000. Ah, no, esto 100.000. Si que ya de una lo colorea, voy a decirle 1.000.000. Listo. Y aquí le voy a decir 950.000. Listo. Fíjense en lo que va a suceder acá. Vamos a hacer para completar el semáforo. ¿Sí ve? ¿Sí ven la diferencia acá? Vea. Que se nota. O sea, vamos a hacer, aquí voy a decirle, por ejemplo, no. 970.000. 1, 2, 3. Vamos a bajarlo ya a 30.000. Para que ustedes lo puedan notar. Listo. Entonces miren que aquí ya si ve que acá la diferencia que va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Entonces miren, a partir de esto, miren que ya lo va notando y aquí pues va a ver. Eso es lo que es el tema de semáforo. Entonces si ustedes ahí observan, se van a dar cuenta pues de esa parte. Y de esa manera pues nosotros lo vamos a hacer. Ahora, aquí pues vamos a mirarlo también con el tema de texto. Vamos a seguir viéndolo en el siguiente capítulo, ¿no? Entonces como tal, permítame, voy a parar acá la grabación.